Está ya con nosotros Leonardo Gómez, él es coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hablaremos sobre la baja ejecución presupuestaria de la función ejecutiva en el primer semestre de este 2022 y haremos pues justamente un análisis de todas las carteras de Estado y qué porcentaje han invertido de acuerdo al presupuesto que se les asigna anualmente. También va a estar con nosotros María José Carrión, candidata a la alcaldía de Quito, y con ella hablaremos sobre las propuestas de campaña que ella tiene para levantar a la capital de los ecuatorianos. Estará con nosotros también Rina Campaign, ella es presidenta de la Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre esta reforma legal que busca recuperar la pensión vitalicia del ex mandatario Rafael Correa y del ex vicepresidente Jorge Glass. También va a estar con nosotros Cecilia Paredes, presidenta de la Coordinación Nacional de Maestros Jubilados. Con ella conversaremos sobre la marcha que van a realizar los docentes jubilados para exigir cumplimiento al incentivo a jubilar. ¿Ustedes ven? Una agenda bastante completa para que nos acompañen a lo largo de esta transmisión. Así que a todos, bienvenidos y bienvenidas. Esto es En Contexto. En Contexto con Carla Argentales. Perfecto, ya tengo conmigo para quienes nos ven y por supuesto también nos escuchan, está en la cabina de Sonorama La Gran Señal Nacional, Leonardo Gómez. Él es coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estaba leyendo el informe que ustedes han presentado y de cierta manera me llama la atención. Sería importante que todos los ciudadanos puedan acceder a él a través de su página web, puesto que ustedes han revisado los niveles de ejecución del presidente de las 26 entidades adscritas al Ejecutivo, incluidas la presidencia y la vicepresidencia de la República, con cierre durante los primeros 6 meses de este 2022. Quiero que usted nos cuente cuáles fueron los hallazgos que evidenciaron en torno al gasto público. Se habla de que somos un país pobre, de que no hay plata, pero tampoco hay ejecución en las carteras de Estado. Muchas gracias por la invitación, Carla. Bueno, como base de este informe, y gracias por la aclaración, hemos analizado los 6 primeros meses del año, medio año en cuanto a la ejecución presupuestaria de las 26 entidades del Ejecutivo, y además, para poder tratar de entender qué fue lo que pasó con esta baja ejecución, pues he analizado también el tema de los ingresos por tema petrolero y también ingresos tributarios. Entonces, en ese sentido, debo aclarar que del presupuesto general del Estado de los 35,000 millones para el 2022, a la mitad del año, en el primer semestre, existe una ejecución del 49% en todo el aparato estatal. Cuando hablamos de todo el aparato estatal, le hablo de todas las entidades dentro y fuera del Ejecutivo. A ver, si es que hablamos de un 46%, 49% estaríamos hablando de la mitad dentro de los primeros 6 meses. De alguna forma estaríamos en lo normal. Podríamos hablar dentro de lo ideal, digamos. ¿Ya? Porque el presupuesto se va ejecutando también a diferentes ritmos, ¿no? Entonces, lo ideal, el 50%, pues estamos dentro del 50%. Pero ahora, vamos desglosando. Las 26 entidades que conforman el Ejecutivo, incluido la presidencia y la vicepresidencia, llegan al 38%. Ya bajamos la ejecución. Pero con base en eso nosotros quisimos revisar de una en una las entidades del Ejecutivo y ya encontramos hallazgos preocupantes. Quiero arrancar por esta parte. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas han ejecutado de su presupuesto sobre el 9.69. Correcto. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda el 7.83. El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables el 5.01%. Hablamos menos del 10% del presupuesto que se les asigna y que es aprobado por la Asamblea Nacional en el mes de enero y diciembre. Enero para arrancar el año. Hay 3 entidades que destacan por su baja ejecución y es precisamente las que acabas de mencionar. Por un lado, la Secretaría de Gestión, que debería tener o debió tener una participación activa durante las protestas del movimiento indígena y también una participación visible durante los diálogos que existen actualmente entre el gobierno y el movimiento indígena, pero no tenemos data de que eso esté sucediendo y que presenta una ejecución menor al 10%. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda nos escribió ya en respuesta a este informe y nos ha dicho que a partir del 10 de julio ya existe un nivel de ejecución sostenido hasta finales de agosto, llegando a un porcentaje superior al 70%. No sé
¿Qué me preocupa más? Si no se haya captado que el informe se hizo al cierre del primer semestre o que hayan logrado ejecutar más del 60% de su presupuesto en menos de 2 meses. Claro, porque de esa manera se habla de que tal vez no fue un presupuesto asignado de una forma sesuda, de una forma estudiosa, ¿no es cierto? Simplemente con cumplir con una proforma. Podría ser esa la razón. Hay diferentes razones por las que una ejecución puede ser considerablemente baja. En este caso, y en esto doy algunas posibles alternativas. La primera podría ser falta de liquidez. Algo que está completamente descartado considerando que los ingresos por recaudación tributaria al primer semestre son 28% superiores a los del semestre del año pasado. Y los ingresos por la venta de petróleo es 24% superior a las del semestre pasado, del año pasado. ¿Y qué pasa con ese excedente, por ejemplo? Estos ingresos se están reasignando en el presupuesto de las diferentes entidades y eso sí lo hemos visto. Es decir, si existen ajustes en algunos ministerios y también se ha duplicado o se ha aumentado ingresos a diferentes entidades conforme a las necesidades. Ahora, respecto a las necesidades, por ejemplo, uno de estos casos en los que se ha reasignado fue la misma presidencia, que comenzó con un presupuesto de 21.5 millones y al primer semestre tiene ya un presupuesto para todo el año de 41.6 millones. Es decir, el presupuesto de presidencia sí se duplicó. Hablo solo de la presidencia de la República. Es decir, estos ingresos adicionales sí se están reasignando. Si hay una mayor asignación para el Frente Social, si hay una mayor asignación para el tema de salud, pero ahora, más allá de la asignación, la duda que nosotros planteamos con este informe es: ¿y dónde está la inversión? ¿Dónde está la obra? ¿Existe gasto corriente? Perfecto, se está pagando los sueldos de los funcionarios. Me alegra considerando que durante la pandemia muchos de los sueldos, de los pagos de sueldos se retrasaron. Y recordemos que muchos funcionarios públicos incluso trabajaron una cantidad de horas extra exagerada sin el pago de las mismas. Me alegra que se les esté pagando. Hay funcionarios muy buenos en el sector público. Pero más allá del gasto corriente existe un gasto de inversión. ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está la inversión? Eso es algo que no vemos y eso es algo que parecen las autoridades no entender cuando nos responden que no hay que confundir ejecución con gestión. Ahora, a mí me llama la atención que, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones ha devengado de su presupuesto el 54.42%. Y, por ejemplo, el Ministerio de Educación el 38.3%, mientras que el Ministerio de Trabajo el 21.43%. Hablamos de prioridades, ¿no es cierto?, como es el empleo, la pérdida de muchos trabajos, incluso a propósito de la pandemia, muchas personas que incluso no tienen un trabajo legal, no tienen este aporte al IES mensualmente. Entonces, hablamos de que definitivamente son carteras de Estado que no están invirtiendo lo que se necesita, tal vez en mayores partidas presupuestarias para dar más trabajo a los ecuatorianos. ¿Por ahí también puede ir la situación? A ver, la ejecución del presupuesto no es rígida, el presupuesto es variable. Entonces no podemos decir que no solamente va con contratación, sino también con la inversión en obras, obviamente. Por supuesto, que va de la mano de contratación pública, pero digamos que la ejecución no es que debe ejecutarse sí o sí un 10-15% cada mes, es variable y los niveles, digamos, aceptables de ejecución presupuestaria a la mitad del año deberían estar fluctuando entre el 40 y 50%, 39%, de pronto, ok, pero si ya encontramos ministerios, tenemos 13 ministerios y secretarías de Estado con una ejecución menor al 30%, y entre ellas está, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente con 26.9%, o como bien mencionabas, el Ministerio de Trabajo con 21.4%. Tenemos el Ministerio de Agricultura, una entidad clave en cuanto a la promoción de toda la riqueza que nosotros tenemos en productos, que han dejado muy en alto el nombre del país. Y el Ministerio de Agricultura tiene apenas el 27.7%. Ahora, habría que analizar un poco las razones y esa es una respuesta que nosotros sí le exigimos al gobierno. El tema de liquidez no es porque plata sí hay. Dinero tenemos, existe mayores ingresos de petróleo, incluso tuvimos mayores ingresos considerando que del paro del movimiento indígena se perdieron 500 millones y que también hubo pérdidas por las roturas de los oleoductos. Tuvimos pérdidas y pese a esas pérdidas tuvimos mayores ingresos. Entonces, ingresos no es. Por otro lado, recordemos del tuit que borró el exministro
de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, a su salida, en el que él agradecía al presidente, pero además decía que de alguna manera tenía un limitante de parte del Ministerio de... Exacto, del Ministerio de Finanzas. Él decía claramente que se hizo lo que se pudo, pese a que Finanzas no le dio los recursos. Y ahí podría ser la segunda razón, y es que Finanzas no está transfiriendo los recursos adecuadamente. Ustedes como estudio también han tenido un acercamiento, por ejemplo, con cada cartera de Estado para hacer esta pregunta que es muy importante en torno a la liquidez y sobre todo si el Ministerio de Finanzas está asignando los fondos correspondientes para ejecutar diferentes programas que tienen en marcha los ministerios. El informe ha sido elaborado por completo con información pública, oficial, tomada del portal del Ministerio de Finanzas en su apartado de ejecución presupuestaria. No hemos utilizado información de ningún otro lado. Básicamente hemos utilizado información del mismo gobierno que está al alcance de todos los ciudadanos. Las respuestas en este momento respecto a la calidad del gasto y la ejecución en lo posterior, pues tienen que darle a cada una de las entidades mencionadas. Hoy me transfirieron una pregunta a través de las redes sociales. ¿Ustedes también de alguna manera están haciendo algún acercamiento, algún estudio de los gastos que se vienen en diferentes entidades públicas en torno a la publicidad? Sí, estamos revisando. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, se habla de que la estatal CNT ha abierto procesos por muchos millones de dólares para publicidad y para estrategia de marca. No tengo las pruebas exactas, a través de las páginas web pude evidenciar esto. Dicen que se gastó más de 8 millones en pautas publicitarias, por ejemplo, CNT. Entonces, de alguna manera también hay un equilibrio entre este gasto que hay en publicidad frente a otras prioridades que existen en estos momentos. Como lo menciono, la calidad del gasto, es decir, en qué específicamente se ha devengado estos presupuestos, será materia de un siguiente informe, y en cada una de las entidades que hemos mencionado, nosotros hemos tratado de limitar el espectro de este informe en la ejecución de los presupuestos que tiene cada entidad. Ahora, de parte del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estamos permanentemente vigilantes del uso de los recursos que le pertenecen a los ecuatorianos. También por parte del tema de contratación pública, tenemos un área de contratación pública en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que está permanentemente vigilante de todo tipo de contratos a través del sistema de contratación pública. En las diferentes áreas de la Fundación siempre estamos vigilantes de lo que está sucediendo en cada una de las áreas para poder promover incluso herramientas de transparencia para que los ciudadanos puedan acceder a esta información. Si bien es cierto, este informe fue cerrado en el mes de junio, ¿qué se viene para el siguiente semestre de este 2022? ¿Qué podremos evidenciar en este nuevo informe que ustedes ya tal vez próximamente lo vayan a sacar? ¿Cuáles son los estudios y cuáles son las prioridades en las que ustedes se han enmarcado? A ver, varios temas ahí. La primera, existe un informe que comenzamos a elaborar a la par de y es en el sector de salud. Nosotros queremos saber qué está pasando con la ejecución presupuestaria en los hospitales y sobre todo en la compra de medicinas. Esa es la siguiente entrega que nosotros haremos en las próximas semanas, lo antes posible, espero. Por otro lado, en cuanto a la ejecución presupuestaria, yo les dejo una curiosidad. Cuando yo digo que una entidad no ha ejecutado ni el 10%, pongámoslo al revés. ¿Qué pasa con ese dinero que sobra, no es cierto? Pongámoslo al revés. Estas entidades van a tener que ejecutar el 90% de su presupuesto anual en menos de 6 meses. No vaya a ser que estas entidades, hay que estar atentos, no vaya a ser que estas entidades ahora, para poder decir al final del año que ejecutaron todo su presupuesto, comiencen a gastar a lo loco, abriendo una puerta para la corrupción. A eso me iba a ir. Ahora, analicemos la parte de la secretaría que creó este gobierno anticorrupción. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento también con ellos para evidenciar este tipo de cifras que podrían ser alarmantes al terminar el año, que tal vez una cartera de Estado, como por ejemplo hablamos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que ha cumplido con menos del 10% del presupuesto devengado, ¿no es cierto? Podrían darse algunos actos que podrían llamar la atención. ¿Ustedes han tenido alguna cercanía también con esta Secretaría Anticorrupción para que puedan estar pendientes también de estos puntos o de estas instituciones? No contamos con un acercamiento con ninguna entidad en ese sentido. Sin embargo, sí considero prudente en este momento una intervención por parte de la Comisión Legislativa encargada de la vigilancia del presupuesto y de los recursos del país. La Asamblea en ese sentido sí tiene una tarea primordial en cuanto a la vigilancia. Es que la Asamblea es quien aprueba pues el presupuesto de todo el año, y ya próximamente el presidente de la República va a tener que entregar el presupuesto del año 2023. ¿Y cómo hacerlo cuando hay incluso algunas instituciones que no han devengado
con los proyectos necesarios e incluso con todo el trabajo que tiene que realizar realmente cada institución para poder entregar las obras a la ciudadanía. Y en la Comisión de lo Económico de la Asamblea también deben acercarse a las autoridades a rendir cuentas. Por supuesto, el Ministerio de Finanzas va y presenta un informe a semestre caído, es decir, a la mitad del semestre de 2022 presentaron un informe al cierre del año pasado, pero en este momento estamos a tiempo. El informe, más allá de querer dinamitar de alguna forma el gobierno, que no es nuestra intención, es hacer un jalón de orejas para que en este momento, que estamos todavía a tiempo, se puedan tomar las medidas adecuadas, las medidas necesarias para poder poner en regla también a las cabezas de los diferentes ministerios y que tomen acciones. No puede el gobierno porque el gobierno está al tanto de lo que está ocurriendo en estos momentos. Hubo un comunicado que pudimos leerlo durante esta semana en donde se hablaba de que son gastos de proyectos que ya están terminados, mientras que hay otros que no se han tomado en cuenta en este estudio porque están algunos en el horno. Así lo mencionaban. ¿Cómo ven esta respuesta? Lo que ellos indican es que hay muchas obras, muchos proyectos que ellos tienen y no están tomados en los registros de ejecución del mismo Ministerio de Finanzas, y que hay proyectos que están en el horno. Me encantará verlos, creo que a todos los ciudadanos les encantará poder ver esas obras, esos proyectos, porque algo que sí me pareció vergonzoso realmente es que digan que no hay apuro por los desembolsos. Claro que hay apuro. Hay hospitales que no tienen medicinas. Tenemos serios problemas en seguridad, serios problemas en vivienda. En educación, el día de ayer, más de 56,000 niños no pudieron retornar a las aulas porque los índices de pobreza están creciendo en nuestro país. ¿Y en dónde está entonces la inversión que se necesita también en la parte educativa? Que eso es importantísimo. Entonces, por supuesto, no podemos nosotros esperar a que sea el momento adecuado para hacer desembolsos. Este momento es el adecuado. Hace 6 meses sería adecuado. En este momento nosotros deberíamos ver niveles de ejecución bastante altos, no de un 5%. Que sucede con algunas carteras de Estado. Ajá. Ahora también hablemos, por ejemplo, del Ministerio del Deporte. Por ejemplo, ellos han invertido del presupuesto de Vengado el 49.86%. Esto sin duda también denota que hay apoyo, digamos, a los deportistas de nuestro país, que se está invirtiendo en sus avances, en apoyarlos en las diferentes competencias, algo que, por ejemplo, se criticaba en otras administraciones. También hay que rescatar, creo yo, la parte positiva. Sí, por supuesto. Ese es un tema un poco más amplio de analizar, porque el Ministerio del Deporte no es la única institución quizás encargada de la ejecución. También tenemos las diferentes concentraciones deportivas. Sin embargo, respecto al Ministerio del Deporte, tengo que darte una muy buena noticia. En la Fundación Ciudadanía y Desarrollo nosotros elaboramos el índice de transparencia activa que sale todos los años y medimos el nivel de cumplimiento de los requisitos de lo que dispone la Ley Orgánica de Transparencia, es decir, de la publicación de todos los documentos de la gestión del Ministerio, y eso debe estar en su página web. El Ministerio del Deporte fue uno de los peores calificados en ese momento. Sin embargo, la nueva administración, en lugar de criticarnos y de atacarnos en redes, se comunicaron con nosotros a decirnos, a ver, ¿en qué estamos fallando? Muéstrennos. Una vez les dimos respuesta, no tardaron ni una semana en arreglar todo lo que faltaba para que la ciudadanía tenga disponibilidad de la información que deben publicar. Entonces, en ese sentido, el Ministerio del Deporte pues está en el segundo lugar de los que mejor tienen ejecución presupuestaria, y sí debo destacar la respuesta que tuvieron cuando publicamos el índice de transparencia activa también. Hablemos también, tal vez, yo sé que en estos momentos íbamos a hablar sobre el gasto público, ¿no es cierto?, de 26 instituciones, incluidas la presidencia y la vicepresidencia, pero tal vez quisiera conocer si hay algún detalle también en torno al último informe de los gastos de viáticos y de toda la inversión que se hace en el Legislativo, en la Asamblea Nacional, o próximamente lo podremos conocer. De hecho, lo acabamos de publicar hace poco tiempo, semanas quizás, y en este sentido pues destacamos que de los últimos 4 o 5 informes anuales que hemos presentado, el último es la cifra más baja en cuanto al gasto de viáticos, y aquí hay una balanza. Por un lado es más o menos $250,000 el que se gasta en viajes nacionales e internacionales, lo que es considerablemente bajo, insisto, si tomamos en cuenta que hace unos 5 años se gastaban $4,000 o $5,000 por persona para viajes internacionales, y ahora no vemos ese tipo de gasto. No vemos viajes onerosos, gastos en viáticos onerosos en el presente informe, pero por otro lado, esto es un blanco y negro. En el lado, no sé si es que esto también implique que de pronto los asambleístas no estén realizando los recorridos que deberían por sus provincias.
nuevamente volvemos a la cara alegre de la moneda, y me parece que pues ya los asambleístas aprendieron también lo que muchos, y es que una reunión a veces puede solucionarse con una llamada en lugar de trasladarse de la provincia hasta acá, y se está aprovechando la virtualidad. Entonces, exacto, podríamos hablar de que en estos momentos están siendo muchos más óptimos, o también podríamos decir que es una asamblea bastante austera, ¿o no? Por un lado, sí, es decir, como te digo, sí, se está aprovechando quizás la virtualidad, estos cambios de la digitalización pues fueron positivos en eso, no se ve tanto viaje, pero por otro lado, sí, algo que no evidenciamos en el informe, y que quizás es una pregunta pendiente, es si los asambleístas están realizando los recorridos adecuados por sus propias provincias. ¿Cuándo vamos a recibir un informe completo de lo que ha sido pues el trabajo de la Asamblea Nacional? Porque tengo entendido que este trabajo de viajes y de viáticos de la Asamblea Nacional fue publicado con cierre en el mes de abril. Sí, pero es con cierre del año al mes de abril. Ya. Tomamos en cuenta el inicio del mes de gestión de la Asamblea, que es mayo. Que es mayo. Y cerramos al mes de abril. Perfecto, entonces de ahí el siguiente informe lo vamos a poder conocer el próximo mes de mayo, el próximo 14 de mayo, por ejemplo, que se cumpliría otro año. Básicamente sería en abril del siguiente año. Ya, me queda bastante claro. Entonces, bueno, de todas maneras también hablamos de que en torno a los viajes y a los viáticos de la Asamblea Nacional, tengo aquí exactamente el número, se han gestionado un total de 1.128 entre viajes nacionales e internacionales. Si bien esta cifra es mayor respecto al número de traslados durante el periodo 2020-2021, el gasto es menor, lo que evidencia una tendencia a la baja en el gasto. Esto según el informe que tienen ustedes. Ahora, bueno, pues quiero agradecerle mucho por acompañarnos en este espacio, pero sobre todo le voy a comprometer para que nos acompañe en una próxima entrevista y nos devele este estudio que están realizando en torno a la salud pública. ¿Cómo se está gastando en los medicamentos? Tal vez la externalización de las farmacias esté ayudando de alguna manera o no, y qué hay por detrás justamente de estas denuncias que existen en el IES, de que las lavadoras no sirven, de que no hay medicamentos para personas que tienen enfermedades catastróficas, y todo este escenario que de cierta manera comprende una administración de salud que requiere de mayor prioridad. Por supuesto, encantado. El informe comprende las asignaciones del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus hospitales, y dentro de estos presupuestos los montos asignados para la compra de medicamentos e insumos médicos. Nada más para finalizar, que tengo una consulta que me gustaría que la gente lo tenga bastante claro. ¿Qué pasa cuando hay un sobrante en torno al presupuesto asignado a cada cartera de Estado? Se recorta para el año siguiente. Una vez que el Ministerio, por ejemplo, llega al 80%, ese 20% sobrante se ajusta al año siguiente, entendiendo que pues no necesita ese 20%. Esto podría pasar salvo que apliquen la propuesta del presupuesto cero, que no considera pues los históricos de ejecución. Perfecto, es decir, el sobrante que tendrían en este año del ejercicio fiscal pasaría para el siguiente. No es que es un sobrante para que puedan con ese dinero ejecutar más obras. No, a ver, no es que cuando se asigna el presupuesto a una institución pública, no es que le entregan todo el dinero. La institución lo que hace es pasar todas las certificaciones necesarias, los contratos, para que el Ministerio de Finanzas pueda hacer los desembolsos respectivos mes a mes o mientras van saliendo. Al final del año se evalúa la ejecución de cada institución, al menos hablamos del Ejecutivo, y si ve que, por ejemplo, una institución no llegó al 50%, se considera esto para la elaboración de la proforma presupuestaria del siguiente año. Entonces, si yo, por ejemplo, a mi hijo le entrego $100 para la semana y él solamente gastó 10 en toda la comida y transportes y demás, pues entiendo que él no necesita más de $10 para movilizarse, y eso es lo que le doy la siguiente semana. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las partidas presupuestarias? Se habla de que no hay trabajo en nuestro país, pero hay sobrante entonces en algunas carteras de Estado. No hablemos de obras, hablemos de empleo, que creo que es lo que también le importa a la ciudadanía. Y llegas un momento a una institución pública y te dicen, no te podemos contratar porque no hay ninguna partida abierta, pero resulta que esta cartera de Estado sí tiene presupuesto para contratar a alguien más. ¿Qué pasa en esas ocasiones? Bueno, en ese tema me parece que dentro del plan del gobierno actual también está la optimización del recurso humano. Y como lo indicamos en el estudio, el gasto corriente existe en este momento. Digamos que el gasto corriente, es decir, el desembolso en el pago de sueldos, se realiza conforme a lo ideal. El 47, 48, 50% a la mitad del año. Es en la inversión en lo que se está cayendo. Ya, perfecto, me queda muy claro, y quiero agradecerle mucho por acompañarnos esta tarde a Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Lo comprometo para que cuando tengan el nuevo informe venga a este espacio y nos develen pues todos los hallazgos encontrados.